Aquella noche de diciembre de 2019, en la mansión colonial de los Mendoza en las afueras de Buenos Aires, una cena familiar terminaría con 3 personas hospitalizadas y un secreto enterrado hace 20 años resurgiendo desde las sombras. Mercedes Aguirre, de 68 años, cocinera de la familia durante 4 décadas, preparó su última cena con una receta que guardaba ingredientes invisibles: justicia, venganza y un poder heredado de su abuela curandera. Lo que comenzó como una celebración de Navidad se transformó en una noche de confesiones forzadas, donde cada bocado servido despertaba recuerdos olvidados y culpas sepultadas. Los gritos que resonaron en aquella casa victoriana no fueron de dolor físico, sino del tormento de almas enfrentando finalmente sus crímenes. Esta es la historia documentada por la psiquiatra forense Dra. Luciana Romero y el detective jubilado Omar Castillo, quienes investigaron el caso más perturbador de sus carreras. Bienvenidos a Noches de la Venganza, donde las sombras del pasado nunca permanecen enterradas para siempre. Soy su narrador en este viaje hacia los rincones más oscuros de las relaciones familiares, donde la traición encuentra su precio y la justicia toma formas que desafían toda explicación racional. La historia que compartiremos esta noche está basada en testimonios reales recopilados por profesionales de la salud mental y autoridades policiales argentinas. Los nombres han sido modificados para proteger la privacidad de los involucrados, pero los hechos permanecen intactos en su esencia perturbadora. Antes de sumergirnos en esta crónica de venganza sobrenatural, les invito a activar las notificaciones de este canal, porque cada semana traemos historias que desafían la comprensión y tocan las fibras más profundas del alma humana. Dejen en los comentarios qué tipo de venganza les gustaría escuchar la próxima semana. Ahora, apaguemos las luces y comencemos. Mercedes Aguirre llegó a la mansión de los Mendoza en marzo de 1979, cuando apenas tenía 28 años y cargaba en su vientre de 6 meses el peso de una tragedia reciente. Viuda desde hacía 3 meses, había perdido a su esposo Daniel en circunstancias que la familia Mendoza conocía mejor que nadie, aunque jamás lo admitirían públicamente. Daniel Aguirre, ingeniero civil de 32 años, había trabajado en la construcción del complejo industrial que pertenecía a Rodrigo Mendoza, el patriarca. El 15 de diciembre de 1978, una falla estructural causó el colapso de un andamio que mató a Daniel y otros 4 trabajadores. La investigación oficial, manipulada por los contactos políticos de Mendoza, concluyó que fue un accidente laboral sin responsables. Pero Mercedes sabía la verdad. Su esposo había descubierto que Rodrigo ordenaba usar materiales baratos y defectuosos para aumentar sus ganancias, y amenazó con denunciarlo. 3 días después, estaba muerto. Desesperada y embarazada, Mercedes aceptó el trabajo de cocinera que le ofrecieron los Mendoza, un gesto que ella interpretó como culpa disfrazada de caridad. Durante 20 años guardó silencio, crió sola a su hija Sofía en la pequeña casa del servicio en los terrenos de la propiedad, y cocinó 3 comidas diarias para quienes habían asesinado a su esposo. La doctora Romero, quien la entrevistó meses después del incidente, describió a Mercedes como una mujer de mirada penetrante, manos firmes y una calma que ocultaba décadas de dolor convertido en determinación. En noviembre de 1999, la vida de Mercedes sufrió un segundo golpe devastador. Su hija Sofía, de 20 años, estudiante de Derecho y la única luz en su oscura existencia, comenzó una relación secreta con Patricio Mendoza, el hijo menor de Rodrigo, de 24 años. Mercedes descubrió el romance una tarde de primavera cuando encontró cartas de amor escondidas en el cuarto de su hija. Le suplicó que terminara esa relación, advirtiéndole que los Mendoza solo traían destrucción a su familia. Sofía, enamorada y rebelde, defendió a Patricio asegurando que él era diferente, que la amaba de verdad. El 23 de diciembre de 1999, Sofía apareció ahogada en el lago artificial de la propiedad. Patricio Mendoza, presente en la escena, afirmó entre lágrimas que había sido un accidente. Estaban discutiendo sobre su relación, ella se alteró, tropezó y cayó al agua helada. Él intentó salvarla pero era demasiado tarde. Una vez más, la investigación favoreció a los Mendoza. El detective Castillo, entonces inspector activo, revisó el caso años después y encontró inconsistencias, marcas en los brazos de Sofía que sugerían forcejeo, testimonios de empleados que escucharon gritos antes del supuesto accidente, y el hecho conveniente de que Patricio había anunciado días antes su compromiso con Victoria Larrea, heredera de otra fortuna industrial. Mercedes asistió al funeral de su hija con un silencio pétreo. No lloró. No gritó.
Simplemente miró a cada miembro de la familia Mendoza con una intensidad que varios invitados describieron como sobrenatural. Después de la muerte de Sofía, Mercedes permaneció en la mansión Mendoza durante 20 años más. Los empleados notaban cambios sutiles en ella, pasaba las noches en su habitación murmurando en una lengua antigua, cultivaba hierbas extrañas en su pequeño jardín, y a veces la veían conversando sola en el cementerio cercano donde había enterrado a su hija. Lo que nadie sabía era que Mercedes había heredado de su abuela materna, María Campos, el conocimiento de las artes ancestrales del norte argentino, curaciones, protecciones y también maldiciones. María Campos fue una curandera respetada y temida en la provincia de Salta, conocida por su capacidad de ver verdades ocultas y hacer justicia cuando las leyes humanas fallaban. Antes de morir en 1995, María visitó a Mercedes y le entregó un libro antiguo envuelto en tela roja, advirtiéndole que solo debía usarlo cuando la injusticia fuera insoportable y los culpables siguieran impunes. Durante 2 décadas, Mercedes estudió aquel libro en secreto, practicando rituales menores, esperando el momento preciso. La psiquiatra Romero obtuvo el testimonio de una sobrina de Mercedes, Patricia Aguirre, de 45 años, enfermera en Buenos Aires, quien confirmó la existencia del linaje de curanderas en la familia. Patricia describió rituales que presenció en su niñez, su tía abuela María curando enfermedades inexplicables, alejando malas energías, y en una ocasión, haciendo que un hombre violento confesara sus crímenes sin poder controlarse. La ciencia no tenía explicación, pero los resultados eran innegables para quienes los presenciaban. El momento que Mercedes esperaba llegó en diciembre de 2019. Rodrigo Mendoza, de 82 años, decidió celebrar la Navidad reuniendo a toda su familia, su esposa Clara de 78 años, sus 3 hijos Patricio de 44, Valentina de 47 y Marcos de 50, junto con sus respectivas familias. Durante semanas, Mercedes preparó meticulosamente cada detalle de la cena. En su habitación, bajo la luz de velas negras, siguió las instrucciones del libro de su abuela. El ritual requería ingredientes específicos: tierra del cementerio donde descansaba Sofía, cenizas de fotografías de sus seres queridos perdidos, hierbas recolectadas durante la luna nueva, y algo más poderoso, su propia sangre mezclada con intención pura de justicia. El detective Castillo, durante su investigación posterior, encontró el cuaderno personal de Mercedes donde ella documentaba sus preparativos. En una entrada del 10 de diciembre escribió: «No busco venganza por odio, busco verdad y justicia. Que sus propias bocas revelen lo que sus almas escondieron. Que el alimento que les he dado durante 20 años ahora les dé la liberación de confesar». Los ingredientes sobrenaturales fueron agregados a una receta tradicional de cordero patagónico que Mercedes sabía que era el plato favorito de Rodrigo. El poder del ritual no estaba en envenenar la comida, sino en despertar la verdad enterrada en la conciencia de quienes la consumieran. Mercedes preparó porciones individuales, asegurándose de que solo Rodrigo, Clara y Patricio, los 3 directamente responsables de sus tragedias, recibieran el plato preparado con el ritual completo. La cena comenzó a las 9 de la noche del 23 de diciembre de 2019, exactamente 20 años después de la muerte de Sofía. La mesa estaba decorada con elegancia navideña, velas rojas, flores blancas, vajilla de porcelana china. 10 personas se sentaron alrededor de la larga mesa de caoba en el comedor principal. Mercedes sirvió el cordero con una sonrisa serena que algunos invitados describieron después como inquietante. Marcos Mendoza, empresario de 50 años, testificó ante las autoridades que la atmósfera cambió aproximadamente 15 minutos después de que su padre, madre y hermano menor comenzaran a comer. Rodrigo dejó caer sus cubiertos y se llevó las manos a la cabeza, gritando que veía a los trabajadores muertos rodeándolo, exigiendo justicia. Clara comenzó a sollozar incontrolablemente, murmurando el nombre de Sofía una y otra vez. Pero fue Patricio quien protagonizó la escena más perturbadora. Se puso de pie bruscamente, con los ojos desorbitados y lágrimas corriendo por sus mejillas, y comenzó a confesar con una voz que no parecía completamente suya. Describió con detalles horribles cómo había empujado a Sofía al lago aquella noche de diciembre, cómo ella suplicó por su vida mientras él la mantenía bajo el agua, cómo su padre Rodrigo y su madre Clara lo ayudaron después a crear la historia del accidente, sobornando al forense y a los policías. Su esposa Victoria, de 43 años, ejecutiva financiera, intentó calmarlo pero Patricio parecía estar en un trance, incapaz de detenerse. Valentina Mendoza, la hija mayor, abogada corporativa, llamó inmediatamente a emergencias.
Mercedes permaneció en la entrada de la cocina, observando la escena con una expresión de paz profunda. Cuando los paramédicos llegaron 20 minutos después, encontraron a Rodrigo en estado catatónico, Clara sufriendo una crisis nerviosa severa, y Patricio todavía confesando entre convulsiones y gritos. Los tres fueron hospitalizados esa misma noche. El doctor Ernesto Paz, psiquiatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, de 52 años, quien atendió el caso, declaró en su informe que nunca había visto nada similar. Los tres pacientes presentaban síntomas de intoxicación psicológica extrema, pero todos los análisis toxicológicos resultaron negativos. Durante semanas, Rodrigo permaneció casi sin hablar, Clara fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático agudo, y Patricio fue internado en una clínica psiquiátrica privada. Cuando finalmente pudieron dar testimonios coherentes a las autoridades, los tres confirmaron cada detalle de sus crímenes. Las grabaciones de seguridad de la cena mostraban el momento exacto en que comenzaron las confesiones, pero los expertos forenses no pudieron explicar qué las desencadenó. Mercedes fue interrogada extensamente. Admitió haber preparado la cena con intención de justicia, pero negó haber usado venenos o drogas. Cuando le preguntaron sobre el ritual, simplemente sonrió y dijo que había preparado la comida con amor, como siempre lo hizo durante 40 años, pero esta vez agregó la verdad como ingrediente principal. Mercedes Aguirre nunca fue formalmente acusada de ningún crimen, pues no había evidencia material de que hubiera causado daño físico a los Mendoza. Sin embargo, basándose en las confesiones obtenidas aquella noche, la Fiscalía reabrió ambos casos, la muerte de Daniel Aguirre en 1978 y de Sofía Aguirre en 1999. Patricio Mendoza fue condenado a 25 años de prisión por homicidio. Rodrigo y Clara, debido a su edad y salud deteriorada, recibieron arresto domiciliario. Mercedes dejó la mansión en enero de 2020, llevándose solo una maleta y el libro rojo de su abuela. La última vez que fue vista, caminaba hacia el cementerio donde descansa su familia. Esta historia nos recuerda que la justicia, a veces, encuentra caminos que desafían nuestra comprensión. Si esta venganza sobrenatural te impactó, suscríbete a Noches de la Venganza, activa la campanita y déjanos en los comentarios, ¿cuál debe ser nuestra próxima historia? ¿Venganza familiar, laboral o amorosa? Tu voz cuenta. Hasta la próxima noche oscura.